Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Alabanza al que vive, al Dios maravilloso, al Dios grande, Dios eterno, Dios soberano. Dice la palabra de nuestro Dios en San Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Que nos habla la palabra de Dios, que nos enseña, iglesia del Señor. Cristo alumbra nuestras vidas. Versículo 9, Cristo alumbra nuestro camino. Cristo es la luz que alumbra en medio de la oscuridad, iglesia del Señor. Si anduvieras tú en oscuridad, no puedes caminar, no puedes andar, porque falta una luz para que te alumbre. Falta una luz para que te alumbre el camino. Y eso es algo importante, iglesia del Señor, que nosotros debemos de tener esa luz en nuestras vidas, en nuestras existencias, en nuestro caminar diario. Y esa luz solamente la puede dar nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, mis santos hermanos. Esa luz vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no aceptó esa luz. El pueblo de Israel no vio esa luz. Y es por eso, mis santos hermanos, que hoy en día Jesucristo se manifiesta en aquellos que le han recibido. Y esa luz va a alumbrar en aquellos que le han recibido, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos habla, lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de nuestro Dios. Aquella luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo, vino para darnos vida, abundancia, porque estábamos nosotros muertos en delitos y en pecados, estábamos nosotros separados de la presencia de Dios, éramos enemigos de Dios, dice la palabra del Señor. Cristo alumbra a toda persona que oye su evangelio, al impartirle una medida de gracia y de entendimiento, al fin de que pueda decidir libremente el aceptar o rechazar ese mensaje. Aparte de esa luz, Cristo, no hay otra luz por la cual podamos ver la verdad y ser salvo. Solamente hay una luz, iglesia del Señor, que nos permite ver, y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice: yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás luz de vida en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, iglesia del Señor. Versículo 10 dice la palabra del Señor en San Juan 1:10, dice así: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió, mis santos hermanos. El mundo se refiere a toda la sociedad, a todo un núcleo de sociedad, mis santos hermanos, organizada, que funciona de una manera independiente de Dios, de su palabra y de su autoridad. El mundo nunca conocerá a Cristo, permanecerá indiferente a Cristo y su evangelio, o será su enemigo hasta el fin de los tiempos, iglesia del Señor. Para Juan, el mundo es el gran adversario del Salvador en la historia de la salvación. Santiago 4:4 nos lleva hacia esa palabra para ver qué nos habla, qué nos dice Santiago. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos, Santiago, ¿dónde está Santiago? 4:4 dice así la palabra de nuestro Dios: oh alma adúlteras, ¿no sabéis que las amistades del mundo son enemigos contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es, iglesia del Señor. Por eso que acá Juan
nos dice: para Juan el mundo es el gran adversario del Salvador en la historia de la salvación. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente versículo, que está en San Juan 1:12, que dice así: recibieron y lo que creen. Este versículo describe con claridad cómo la fe salvadora es un acto instantáneo y una actitud en toda la vida de cada ser humano que recibe a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador o como su único Salvador, iglesia del Señor. Tener fe. Muchos de nosotros decimos que tenemos fe, pero lamentablemente cuando es el momento de la prueba, cuando es el momento de la persecución, iglesia del Señor, nuestra fe dilata, nuestra fe muchas veces viene por los pisos, nuestra fe nos traiciona, mis santos hermanos, y no sabemos, en medio del problema, no sabemos en quién creer o en quién confiar, iglesia del Señor, y ahí estamos divagando nuestras mentes, mis santos hermanos, y es por eso que tenemos que tener fe en nuestras vidas, iglesia del Señor. Para llegar a ser hijo de Dios, uno debe recibir un eslabón, mis santos hermanos, de lambano o a Cristo en el tiempo pretérito, empleado denota un acto definido de fe, y después del acto de fe debe haber una acción continua de creer en Dios, una acción continua de creer en Dios. La palabra creer en griego significa pisteusin, de pisteu es partícipe de presente, lo cual implica acción continua e indica la necesidad de la perseverancia de creer al fin de que uno sea finalmente salvo. La fe verdadera debe continuar después de un acto inicial de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la fe salvadora, iglesia del Señor. Mateo 10:22, veamos qué nos habla, qué nos dice la poderosa y eterna palabra de nuestro Dios. Es algo importante, iglesia del Señor, que nos mantengamos con nuestra fe siempre adelante, con muchos problemas que tengamos, que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe no caiga, sino que siempre esté ahí pendiente. Mateo 10:22, leamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, 10:22: y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que nos habla, que nos dice la palabra de Dios. Perseverar, iglesia. Vamos a tener tropiezo, vamos a tener caída, vamos a tener diluciones, debilidades en el caminar diario de nuestras vidas, mis santos hermanos, pero nuestra fe tiene que estar ahí siempre agarrada. Nuestra fe, mis santos hermanos, tenemos que abrazarnos, tenemos que adueñarnos de esa fe para poder perseverar en el tiempo de la angustia, en el tiempo del sufrimiento o en el tiempo de la aflicción. Eso es lo que nos lleva la palabra de nuestro Señor. Mateo 24:12-13. Veamos otro texto bíblico, a ver qué nos habla, qué nos dice, qué nos enseña ahí la palabra de Dios. Mateo 24:12-13 dice así la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar siempre, iglesia del Señor, porque habrá acusadores, habrá personas que te quieran que tu fe mengue, habrá personas que te pondrán obstáculos, habrá personas que van a blasfemar de ti,
pero tú tienes que permanecer firme en la palabra del Señor. Porque sabemos, iglesia del Señor, sabemos, hermanos, que no somos de este reino terrenal, sino que nos espera una patria celestial, nos espera una tierra celestial, una nueva Jerusalén, mis santos hermanos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios en este día. Así es, iglesia del Señor. Dice la palabra de nuestro Señor ahí mismo en San Juan 1:12. Creen, dice, mas todos los que recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Creen. Hay varios temas, varios puntos ahí con signo de interrogación. Es importante notar que Juan nunca emplea el sustantivo creencia, en griego pistis. Sin embargo, emplea el verbo creer, en griego pisteu, 98 veces. Para Juan, la fe salvadora es una actividad, algo que la gente hace. La fe verdadera no es una creencia, una confianza inactiva en Jesucristo y una obra redentora, sino una entrega abnegada y amorosa que incesantemente se acerca a Él como su Señor o como su Salvador. Esa es una fe verdadera, porque todo el mundo tiene fe. Pregúntale a cualquier persona: no, yo sí tengo fe. El flaco de arriba tiene fe, el barboncito tiene fe. Todo el mundo tiene fe, iglesia del Señor. Y eso nos lleva a nuestro paso en Hebreos, que nos dice la palabra de nuestro Dios, iglesia del Señor. Hebreos 7:25. Veamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo siempre va a interceder por aquellos que se desesperan, por aquellos que anhelan, por aquellos que buscan el rostro de Dios. Y lo hacemos a través de la palabra de nuestro Dios. Fe, perseverancia, iglesia del Señor. ¿Qué más nos enseña ahí la palabra de Dios? Somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador. Ellos son los hijos de Dios. Todos tienen el derecho de ser adoptados como hijos de Dios, solo si son creyentes en el nombre de Cristo. Cuando reciben a Cristo, nacen de nuevo y llegan a ser hijos de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veámoslo por la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este día maravilloso que Dios nos da y que Dios nos bendice. Dice así la palabra 3:1. Dice así: había un hombre, los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Es importante, iglesia del Señor, nacer de nuevo para que tú y yo volvamos a ver el reino de nuestro Dios. Nacer de nuevo nos habla de una forma espiritual, mis santos hermanos, que tú tienes que dejar morir la vieja naturaleza, la vieja carne que está en ti, y dejar que Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios, tome posesión de tu vida y tú vienes a ser una nueva criatura en el Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor, capítulo 1 y 13. Dice así: no son engendrados de voluntad de carne. Dios no tenía la obligación de ofrecer al hombre la salvación por medio de la muerte de Cristo. Dios no tenía la obligación de ofrecer al hombre la salvación por medio de la muerte de Cristo, sino que lo hizo impulsado por su propio amor y compasión. La salvación viene por iniciativa de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Así es, mis santos hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne, Cristo
el Dios eterno se hizo hombre, mis santos hermanos, y esto lo vamos a ver en la carta de Filipenses 2:5-9, a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló hasta sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahí vemos, iglesia del Señor, el resultado. Ahí vemos el complemento de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios hizo para salvarnos, iglesia del Señor, y llevarnos hacia la presencia de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? De una manera humilde, Él entró en la vida y en el ambiente humano, no todas las limitaciones de la experiencia humana. 3:17, veamos San Juan 3:17, a ver qué nos habla la palabra de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Limitaciones, es el compromiso que Cristo tenía que salvar a la humanidad, porque Dios lo envió para salvar a la humanidad. 6:38, veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Ahí mismo, mis santos hermanos, dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. 42, y decían: no, este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este? Del cielo he descendido. No sabían, no tenían conocimiento de las escrituras, ignoraban las escrituras, iglesia del Señor. San Juan 7:29 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió, dando a conocer que Jesucristo conocía a Dios y que Dios lo había enviado para salvar a la humanidad. 9:5 de San Juan, leemos San Juan 9:5, y dice así la palabra de nuestro Dios: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesucristo está en el mundo, es la luz del mundo, iglesia del Señor. 10:36, San Juan 10:36 nos habla la palabra de Dios y nos enseña, y dice: al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tus blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Así es, iglesia del Señor. Ese es el Cristo maravilloso que nosotros predicamos, aleluya. Ese es el Cristo que te quiere salvar en esta tarde, en este día, mis santos hermanos. La palabra unigénito la vemos ahí en San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Unigénito. La palabra unigénito no significa que Cristo fuera creado en algún momento del pasado, más bien se refiere a su singular relación con el Padre, es decir, a que es el único Hijo de Dios desde la eternidad. Aquí se destaca el hecho de que es el Hijo de Dios en la Trinidad. Ya existía Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Antes de la creación, antes del mundo, ya existía la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Es importante, iglesia del Señor, volvernos a Dios, hacer las paces con Dios, mis santos hermanos, para que Dios nos perdone, para que Dios nos levante y para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en este día grandemente.